La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer, por cuarta vez, un intento fallido de la Asamblea para lograr esa comisión que pueda investigar el incumplimiento o no de funciones de la presidenta de la Asamblea y del CAL. El Tribunal de Garantías Penales resolvió otorgar medidas cautelares a favor de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y le dice a los asambleístas que se abstengan de debatir o de resolver el pedido para crear esta comisión ad hoc pluripartidista que puede investigar las actuaciones del CAL. Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo para todos los ecuatorianos que miran y escuchan este medio. Muchas gracias por la invitación. Buenos días también. Y con esa medida cautelar, usted ya no pudo presentar el pedido de cambio de orden del día, como estaba previsto, para que puedan conformar esa comisión. Y entonces, ayer mismo, presentan una denuncia contra la presidenta de la Asamblea para ir por otro camino, el que ordena la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El objetivo principal es, bajo ese camino, entonces, destituir a la presidenta Llori. ¿Esa es la intención de UNES? Steffi, la intención de UNES ha sido clara desde un inicio. Lo que sí quisiera empezar diciendo es que estoy esperando los allanamientos a la sala de sorteos de la Función Judicial de Quito. Estoy esperando los procesos contra los jueces del Tribunal Penal que resolvieron entre gallos y medianoche otorgarle una medida cautelar a la presidenta de la Asamblea. Una medida cautelar que claramente atenta contra las competencias de la Asamblea. Yo estoy esperando eso. Espero tener novedades en el transcurso del día de hoy al respecto. En relación a la resolución que se estaba planteando y en relación a lo que buscamos, no como UNES, Steffi, sino prácticamente como toda la Asamblea, le comento que el asambleísta oficialista Gruber Zambrano también denunció a todo el CAL, el Partido Social Cristiano denunció a la presidenta de la Asamblea, es decir, nosotros creemos ya prácticamente toda la Asamblea y por supuesto la bancada de UNES que el CAL, sobre todo sus autoridades, no pueden seguir al menos sin ser evaluados por las cosas que han hecho en la dirección de la Asamblea. Así que vamos a insistir en la creación de esta comisión. Discrepo respecto de que la denuncia al CAL sea requisito establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso sale de una interpretación que hace el Departamento Jurídico de la señora Llori en relación a un dictamen del procurador y por eso es que se han generado todas estas discusiones y todo digamos, etapa de zozobra que hemos vivido los últimos meses en la Asamblea. Ok, y ahí estarían las diferencias entonces, si el trámite, lo que dispone la ley de la función, la Ley Orgánica de la Función Legislativa sería que se presente la denuncia, si tiene que remitir al CAL, también para la presidenta de la Asamblea. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea el mismo CAL el que tiene que aceptar que se investigue, o en el caso de que sea la misma presidenta la que recibe, siendo la denuncia contra ella, en ese caso, ¿tendría impedido actuar o qué sentido tendría? Exactamente. Para mí, al menos, que la norma pretenda que el CAL o sus autoridades sean jueces y parte. La comisión debía haberse conformado previamente, sin embargo, como el procurador, el día que se iba a tratar el cambio del orden del día, nos sorprendió también con un dictamen o con una absolución de consulta que ha permitido que haya esta zozobra. Nosotros hemos decidido cubrir cualquiera de estos riesgos para que la presidenta de la Asamblea, para que las autoridades que la protegen, porque claramente aquí hay intromisión de la función judicial, no tengan más pretextos para permitir que esta comisión se conforme y la presidenta y los miembros del CAL sean evaluados. Ahora, pero después eso tendrá que ir al pleno de la Asamblea y ahí tendrá que resolverse esa evaluación. Cuando llegue al pleno, correcto. Ahora, lo que pasa antes, las diferencias, porque ustedes mismos, y me refiero también al PSC, cuando le decían, ¿por qué no presenta directamente la denuncia? Decían, pero si tiene que ir al CAL. ¿Y de qué sirve ir hacia el CAL para pedir que se investigue al mismo CAL? Ahora, se va a conformar una comisión ad hoc, que es el proceso que hay que seguir, que debería ser integrada, ¿cómo? En las reformas del 2020 que se dieron posterior a lo que sucedió con el expresidente de la Asamblea, José Serrano, se estableció que tiene que conformarse una comisión pluripartidista ad hoc, dice el artículo 18, por un miembro de cada una de las bancadas oficiales de la Asamblea. Así es como se tiene que conformar. Habrá seguramente discusiones ahí. Hay sectores cuyas bancadas se encuentran en plena pugna, las bancadas que no hemos tenido esa dificultad.
los otros nombres de esa comisión. Sin embargo, ya creo que nos queda claro a todos, tendremos cada uno un espacio ahí y esa comisión tendrá que resolver en base a las denuncias que se vayan presentando, tanto de forma colectiva como de forma individual contra los diferentes miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura. Uno por bancada es lo que están planteando ustedes también. Ahora, mientras tanto, ustedes, PSC, UNES, los autodenominados rebeldes, van a insistir en que la presidenta no pueda presidir o que no está pudiendo presidir, que se pasa suspendiendo las sesiones. La consecuencia es lo que hemos venido viendo en los últimos días, que si no le van a dar quórum, que no resuelven muchos de los temas. En los proyectos de fondo y la ciudadanía a la que está a la espera de que avancen en los temas que hoy se tienen que tocar, ¿qué pasa? O sea, o destituyen a Yori o hay un bloqueo continuo aún en la posición hasta eso. Ahí estamos equivocados, Stephanie. Nosotros no le hemos impedido dirigir ninguna de las sesiones. La señora Yori decide suspender las sesiones en las que se siente incómoda y luego, violando la propia reglamentación que emitió ella a la cabeza del CAL, quiere convocarnos a sesiones virtuales sin ninguna justificación. Esas son las únicas que no han tenido quórum, Steffi. Por otro lado, nosotros entendemos perfectamente bien que durante el tiempo que transcurra el trámite de lo que tiene que hacer la comisión pluripartidista, la señora Yori seguirá dirigiendo la Asamblea. Eso no ha estado en discusión. Las dificultades, los conflictos se han generado por la reticencia de ella a permitir que se le evalúe. Ahora, eso es todo lo que ha sucedido. Para Marlon Santi de Pachacuti, que el interés sería, con lo que está ocurriendo en la Asamblea, es crear un caos para finalmente lograr el cometido que tienen de cambiar a las autoridades. Recordemos qué fue lo que dijo. Los 6 asambleístas tienen vínculos directos con una agenda que no es del movimiento Pachacuti, sino más bien han tratado de ser enfáticamente los principales desestabilizadores de la Asamblea Nacional en configuración en una alianza UNES y Partido Social Cristiano. Por lo tanto, si ya no están en una agenda del movimiento Pachacuti, pues vamos a dejar en la libertad a que ellos tengan que hacer sus agendas personales con UNES y Social Cristianos. La única figura que ellos quieren hacer en conjunto con estos dos bancadas que las respetamos es sacar a la presidencia de la Asamblea. Si nosotros estamos estudiando la retirada de nuestro presidente de la Asamblea, igual del CAL, algunos compañeros que están allí, de las comisiones que somos parte, nosotros vamos a definir en un momento dado esa retirada. Pero instamos a los dos partidos que han llamado a ser parte de una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, que asuman esa responsabilidad de ser presidentes de la Asamblea, parte del CAL y las comisiones. Pero eso sí, rechazamos todo acto de desestabilizar a la Asamblea Nacional, porque después de esto viene la desestabilización de la democracia en el país. Él se estaba refiriendo a los 6 asambleístas autodenominados rebeldes. ¿Usted también coincide, es decir, UNES, en que puedan ser ellos quienes deban presidir ciertas comisiones si el proceso avanza también para comisiones? Primero que nada, creo que al señor Santi le debería preocupar más los 5 asambleístas que han sido denunciados por haber solicitado inclusive dinero por el propio presidente de la República. Creo que eso le debería preocupar más que 6 asambleístas que han tratado de ser coherentes con la línea política de la CONAIE. Por otro lado, desestabilizar es inmiscuirse en las otras funciones del Estado. Desestabilizar es lo que ha hecho la función judicial. La Asamblea necesita un nuevo rumbo, necesita una nueva dirección. El presidente de la República sale y dice que toda la Asamblea está llena de vagos, de corruptos o de lo que sea, y no tenemos una figura, una cabeza, una presidenta o un presidente que salga y le diga al presidente de la República que lo que dice es falso, que lo que hemos recibido son 5, 6, 7 proyectos y que todos están en tratamiento, y que esos berrinches que él hace se dan solamente cuando no se le da gusto en todo lo que pide. ¿Cuándo vamos a tener una cabeza en la Asamblea que esté a la altura de defender lo que significa el Poder Legislativo? ¿Y cuándo vamos a tener una cabeza en la Asamblea que esté dispuesta a decirle que no al gobierno cuando se le tenga que decir que no? Suena poco a que tengan 5 o 7 proyectos que se ha enviado, pero resulta mucho cuando los temas que están a la espera en la Asamblea son tan urgentes para la ciudadanía como temas de inseguridad y otros que le voy a preguntar más adelante. Pero para no dejar esto
Si es que ocurre, en efecto, que la presidenta de la Asamblea o da un paso al costado o la destituyen, ¿en qué cambian las cosas para UNES con otras autoridades para que sea ese también el objetivo? Es decir, sobre lo que están pidiendo cada una de las bancadas, en lo que consideran que es justo para cada uno de ellos o para que se den los acuerdos. Hoy no tienen espacio para insistir en esa comisión de la verdad con la que llegaron en la Asamblea y con otras autoridades. ¿Creen que va a haber más cabida? Esa comisión de la verdad, que es algo que vamos a insistir siempre, es una propuesta que se la hicimos al presidente de la República y se la volvemos a hacer. Se la vamos a hacer al ministro de la Política cuando nos invite, si es que nos invita a dialogar con él. Esa es una necesidad a nuestro criterio que requiere el país. Mire lo que acaba de suceder ayer, un tribunal penal diciéndole a la Asamblea que no puede debatir. Necesitamos resolver la situación de la justicia. Tiene que dejar de ser selectiva, tiene que dejar de ser persecutoria, tiene que dejar de entrometerse en otras funciones del Estado. Es urgente una comisión de la verdad y lo volvemos a requerir. Lo que estamos buscando en la Asamblea, Steffi, es un poco de orden, un poco de disciplina, un poco de coherencia, que no tengamos una presidenta de la Asamblea que deja que se vapulea la institución a la que ella dirige por parte de las otras entidades del Estado, sobre todo el Ejecutivo. Ahora, yo le preguntaba, queremos una presidencia de la Asamblea que no pretenda que se modifiquen los tiempos de los juicios políticos, por ejemplo. Ahora, yo le preguntaba en qué cambia las autoridades, más allá de que respondan a uno u otro bloque legislativo, que no cambia, sino quienes van a dirigir con una Asamblea que, tal como está hoy constituida y como están sus posiciones y los pedidos, está entrampada. El camino de consulta, decía el ministro de Gobierno, podría apurarse para que no coincida con las elecciones seccionales, sino antes. Más adelante vamos a ver, por cierto, un pedido de consulta por iniciativa ciudadana y que piden ellos cambiar la forma de designar las autoridades de control, que ya no sea el Consejo de Participación, nuevos procedimientos de selección en jueces o temas del IE. Es decir, son tantos temas pendientes que sin una Asamblea habrá que verse que entre en consulta. ¿O ustedes creen que sí hay aún puntos con nuevas autoridades, de ser el caso, en los que todavía pueden lograr acuerdos en la Asamblea? Yo no tengo ninguna duda de que hay aspectos en los que podemos tener acuerdos como país. El tema de la seguridad, por ejemplo, Steffi, ¿qué sacamos con una ley orgánica de uso progresivo de la fuerza que requiere 2, 3 meses, 5 meses para tramitarse, cuando son cosas que el presidente de la República puede hacer vía decreto? Ahí sí puede gobernar vía decreto, puede generar institucionalidad vía decreto, puede establecer la emergencia vía decreto, puede disponerle a los ministros vía decreto o vía órdenes directas del mismo presidente. No necesitábamos de esas leyes, a pesar de que en la Asamblea las estamos tramitando y las estamos tratando. Hay cosas en donde sin lugar a dudas nos podemos poner de acuerdo. Ahí no va a haber banderas políticas. Creemos que el país necesita salir de la crisis de seguridad, de la crisis económica, de la crisis en salud. Sin lugar a dudas vamos a tener espacios para dialogar eso, y eso se va a hacer. El problema es que cuando discuten en lo político, lo que se queda estancado es lo que le interesa finalmente a la ciudadanía. Si bien en temas de seguridad, usted dice, hay temas en los que puede ir por decreto, pero otros no, y eso es prioridad para la ciudadanía. ¿Qué tanto han debatido en los últimos días con las reformas que proponía el gobierno? Por ejemplo, crear el delito de terrorismo en los centros de privación de libertad, regular el tema del uso progresivo. Usted nos dice, ok, ahí pueden ir por decreto, pero corregir los vacíos en los que se están valiendo hoy los asesinos, los delincuentes, para quedar impunes. Allá el ministro decía, hay una red casi invisible, que en realidad no es tan invisible, que está funcionando para garantizar esa impunidad de los grandes narcos o de las grandes bandas delictivas para que sigan operando. Y esas son respuestas que necesita ahora la gente, más allá de las peleas que están teniendo al interior. ¿Cómo avanzan con eso en el legislativo? Steffi, el tipo penal de crimen organizado existe desde hace rato. La Fiscalía tiene que procesar. No sé si haya procesado la Fiscalía esas cosas. Vamos 1 año y medio de masacres en las cárceles y ahí me está faltando esa celeridad que la fiscal tiene en otras cosas. Existe el crimen organizado, existe la autoría inmediata para los jefes de los grupos organizados que delinquen. Esto de crear un tipo penal nuevo específico, a mi criterio, lo que va es a dificultar mucho el procesamiento de esos cabecillas. El tema
tema del uso progresivo de la fuerza está legislado desde hace muchos años. Lo que están queriendo es introducir una o dos reformas que permiten que la policía pueda hacer ciertas cosas. De acuerdo, discutamos, pero eso podía ser una reforma sencilla en el reglamento o en el código específico. No necesitaban mandar una ley orgánica. Son errores que el gobierno también comete porque nunca tuvo un canal a través del cual llegar a la Asamblea y poder dialogar previamente a enviar esos proyectos. La ministra Vela, que ya no está, menos mal, nunca hizo eso. Esperamos que el ministro Jiménez tenga esa visión de tratar con la Asamblea previamente para que los proyectos vayan ya, digamos, con un camino que recorrer y se pueda tratarlos a la urgencia que el país requiere y que el gobierno también requiere. Esa Steffi. es la posición de UNES en la Asamblea. Fausto Jarrín, su asambleísta, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted.